Hola, en este video hablaremos sobre las medidas en Power BI. Debemos entender que una medida es un contenedor que permite almacenar el resultado de una función DAX. Asimismo, nos da la facilidad de brindar un formato al valor mostrado sin afectar el resultado real de la función DAX. En el video anterior creamos una medida llamada total ventas, la cual almacenaba el valor de la operación suma de la columna subtotal. Ahora, debemos comprender y tener claro que lo que almacena finalmente la medida es el resultado de esta operación. Es decir, si el resultado de sumar todos los valores de la columna subtotal es 840.2, entonces la medida total ventas almacenará este valor. Pero ahora, ¿qué sucederá cuando yo le doy formato a la medida total ventas? Eso cambiará el valor de 840.2. Por ejemplo, si yo redondeo la medida total ventas a 0 decimales o lo coloco en entero, eso modificará el 840,2 y lo dejará como 840 nada más. ¿O qué sucederá? Pues vamos a ver. Como vimos, si es que yo redondeo la medida, el valor que se mostrará en nuestros objetos visuales será 840. Sin embargo, el valor real de la medida seguirá siendo 840,2. Yo podría aplicar sobre la misma medida total ventas otro formato, y en este caso ya no le colocaré en soles, sino en dólares. Asimismo, podré colocarle un formato donde se vean dos decimales. Ahora, con esta explicación es mucho más fácil entender por qué una medida es un contenedor. Es decir, simplemente va a almacenar el valor real y me dará una opción para poder darle formato de acuerdo a lo que yo necesite. Eso sin cambiar el valor real de la operación que se está almacenando. Si yo almaceno la operación de suma, que me está sumando todos los valores de la columna subtotal, y este valor me da 840.2, este valor no va a cambiar. Internamente siempre va a ser el mismo valor. Solamente estamos cambiando el formato visual, es decir, lo que vamos a ver. Ahora pasemos a Power BI para aplicar esto sobre nuestras medidas e igualmente entenderemos cómo esto se va a visualizar dentro de nuestros objetos visuales. Perfecto, una vez aquí en Power BI podremos visualizar aquí que contamos con la medida total venta que creamos en el video anterior. Esta medida no es nada más que la suma de la columna subtotal y por defecto esta medida nos está mostrando 684.20 dentro del objeto visual tipo tarjeta. ¿Cómo puedo hacer yo para que en esta medida darle un formato, por ejemplo, de dólares con dos decimales? Pues simplemente selecciono la medida, me voy a herramientas de medición y aquí seleccionaré el tipo de formato de moneda. Seleccionaré, por ejemplo, inglés Estados Unidos. Le doy clic y automáticamente pasará a cambiar el formato de la medida, lo cual se reflejará en este visual. Igualmente puedo cambiar la cantidad de decimales, por ejemplo 0 decimales, y simplemente dando enter voy a aplicar ese formato. Como ya dijimos, la medida no es nada más que un contenedor que finalmente me puede dar un formato al resultado bajo ciertas condiciones que yo desee. Pero ¿qué pasa si es que la medida actualmente se encuentra en moneda y con 0 decimales? ¿Yo puedo agregarle decimales desde el objeto visual? Sí puedo hacerlo, porque finalmente el objeto visual va a tener acceso al valor real de la medida. Entonces yo selecciono el objeto visual, me voy aquí a formato, en valor del globo le puedo decir que las posiciones decimales se genere con 2 decimales. Ahora, para que se haga efectivo el cambio, simplemente debo cambiar mostrar en unidades en lugar de automático, ninguno. Y aquí veré cómo el cambio se ha realizado. ¿Esto a qué se debe? Pues es muy sencillo, que los objetos visuales tienen acceso al valor real de la medida, es decir, a esta operación. No están operando sobre la capa visual, sino que pueden acceder al valor real de la medida. Por lo tanto, yo puedo aplicarle también cierto formato a nivel de objeto visual. Para explicar mejor este caso, pasaremos a utilizar nuestro conjunto de datos de prueba llamado formato versus valor real. Vamos a importarlo en Power BI en la sección de inicio, libro de Excel. Seleccionaremos ese elemento que se encuentra en esta ubicación y lo colocaremos aquí. Luego seleccionaremos el libro de Excel, formato versus valor real. Le vamos a dar en abrir. Aquí seleccionaremos la hoja llamada ejemplo y luego le daremos en cargar. Una vez aquí pasaré a explicar con qué datos contamos
dentro de esta tabla para poder identificar cuál va a ser el valor que se va a mostrar en nuestros objetos visuales y así poder entender mejor cómo los objetos visuales se conectan directamente al resultado de la operación y no al formato de la medida. Vamos a ver. Entonces, vamos a la sección de datos, nos vamos a la tabla de ejemplo y aquí vamos a ver que tenemos algunos valores. Tenemos una columna llamada categoría con categorías A, B, C, D, E y demás. Y para cada una de las categorías tenemos el valor total. Por ejemplo, para A tenemos 15.59, para B tenemos 14.2, para C tenemos 13.59 y de esta manera. Es aquí donde yo les hago la pregunta. Supongamos que yo creo una medida llamada valor, la cual no es nada más que la suma de la columna subtotal. Cuando yo le dé esa medida un redondeo, es decir, a 0 decimales, ¿qué estaremos mostrando para la categoría A? Estaremos mostrando 16, ya que 15.59 redondeado me dará 16. Para B estaremos mostrando 14.2 redondeado, 14. Para C, 13.59 redondeado será 14. Entonces, de manera visual yo tendré que B y C representan 14 numéricamente. Pero a nivel de resultado real, es decir, de valor interno, sabemos que B es 14.2 y C es 13.59. Pues esto que nosotros sabemos también lo interpretan los objetos visuales. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a colocar aquí entonces un objeto visual tipo tabla. En esta tablita colocaremos los datos de la columna ejemplo. Vamos a colocar dentro de columnas la categoría. Y el total lo colocaremos dentro también de la sección de columnas. Como podemos ver, el total sale como suma de total. Yo podría crear una medida. Es más, vamos a crear la medida. Colocaremos aquí dentro de la tabla, daremos en inicio y luego aquí en nueva medida. Colocaremos a la medida por nombre valor, así sencillo. Vamos a darle aquí valor, que va a ser igual a la suma de la columna total. Listo, entonces con eso tenemos la operación y vamos a colocar esa medida en lugar de la medida implícita que es suma de total. Quitamos aquí la columna y vamos a colocar la medida valor. Lo que vamos a hacer ahora es darle un poco de formato a esta tabla para que se vea un poco más grande, ¿sí? Vamos a ponerle tamaño 14 tal vez. Y ahora lo que pasaremos a hacer es a expandirlo, darle en modo enfoque. Vamos a entender cómo es que trabajan los objetos visuales aquí. Tenemos que el valor de A es 15.59, el valor de B es 14.2, el valor de C es 13.59. Lo que haré es seleccionar la medida y darle el formato para que tenga un número entero. Le haremos aquí número entero. Listo, entonces aquí veremos que los valores de B y C visualmente, es decir, como yo puedo observar, salen 14 y 14. Numéricamente son lo mismo. Ahora, este objeto visual donde B y C numéricamente representan lo mismo, puede confundirme cuando yo lo lleve a un objeto visual tipo barras. ¿Por qué? Porque vamos a ver el ejemplo aquí, seleccionamos para cambiar a barras y en barras vamos a tener que si bien B y C, para eso vamos a aquí habilitar en la sección de formato de objeto visual etiqueta de datos, que si bien B y C tienen el valor 14 en ambos lados, las barras no son iguales. Es decir, la barra de B está más arriba que la barra de C. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que el objeto visual está leyendo el valor real de la medida. No está leyendo el valor formateado de la medida. Entonces, cuando nosotros trabajemos con objetos visuales, muchas veces vamos a tener estos casos. Entonces, para esos casos debemos colocar, aunque sea un decimal, para poder encontrar la diferencia. Sobre todo con valores que están muy cercanos. Espero que este video los haya ayudado y nos vemos en un siguiente video.